Siempre tenemos que decir que por la misericordia de Dios, por la gran misericordia de Dios, estamos aquí y estamos para aquello que Él ha diseñado, lo que Él planeó para nuestras vidas. Su gran misericordia no solo nos creó y creó con propósito, sino que nos llamó por medio de Jesucristo para que al creerle nosotros podamos ser instrumentos a los cuales Dios ponga o en los cuales Dios ponga aquello que debe conocer o que deben conocer los que aún no lo han aceptado. Hoy queremos, de verdad, hermanos, yo deseo, mi deseo profundo, anhelo profundo, es que nosotros pongamos mucha atención a lo que Dios nos quiere enseñar hoy y no solo atender, sino entender. Y no solo atender y entender, sino permitir que Dios haga con esa palabra una labor profunda y nuestros corazones permanezcan alertas y nuestros corazones estén en vigilia y nosotros, y este es el tema, no nos dejemos engañar por la apostasía. Repito el tema, no nos dejemos engañar por la apostasía. Vamos a leer dos porciones. La primera la tenemos en segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 8. Y luego vamos a leer la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 4. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 4. Oigamos lo que dice la palabra de Dios. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera muestra en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Juntos oramos. Pedimos, oh Señor, con toda humildad, que tú traigas tu palabra, que es viva, que es eficaz, que puede derrumbar nuestros esquemas, que nos enseña cuál es el camino correcto, aquel que tú has diseñado en Cristo y a través de Cristo. Pedimos que esta palabra, Señor, traiga tu revelación profunda, amplia, que tú nos regalas por tu gran misericordia, para que podamos ser hombres y mujeres entendidos en aquello que tú has establecido, revelado en tu palabra. Pedimos, Señor, que en este momento el Espíritu Santo nos permita entrar y nosotros entremos a esta revelación conforme a lo que tú nos has dicho que harás cuando nosotros hacemos caso a tu verdad. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Bendícenos, Señor, con entendimiento. Amén, amén. Para nosotros poder ir adentrándonos en lo que vamos a desarrollar, voy a adelantar que lo que vamos a tocar, la apostasía, nosotros necesitamos conocer algunas cosas que porque están en la palabra de Dios como ejemplo y todo lo que Dios ha permitido que esté en su palabra, dice que lo ha hecho, lo ha permitido para nuestro conocimiento, nuestra esperanza, nuestra consolación, para que por medio de las Escrituras estas cosas vengan a nuestras vidas. Vamos a tocar una historia, y es la historia de esta iglesia de Tesalonicenses. Vamos a ver cómo ellos recibieron, vamos a hablar de ese testimonio y vamos a ir caminando más adelante hacia otra historia. Primero quiero que empecemos con esta. Para llegar a este punto, segunda Tesalonicenses capítulo
2, 1 a 4, tenemos que ir a la primera. La primera carta a los tesalonicenses nos cuenta una historia y por medio de ella podemos comprender ahora lo que acabamos de leer. En el capítulo 1 dice que Pablo escribe esta carta y le dice a los hermanos que él los recuerda en oración. Y los recuerda en oración de una forma muy bella, muy hermosa, porque dice Pablo que por el testimonio de ellos, desde el principio, él habla de esa forma. Divide ese testimonio en dos partes. La primera parte tiene que ver con unos versículos del capítulo 1. Voy a leer el versículo 6, versículo 9 y versículo 10, porque dice allí la palabra de Dios que ellos recibieron la palabra, dice en el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu. Dos cosas destaca Pablo. Recibieron la palabra, es decir, cuando por primera vez escucharon a Pablo hablarles de Cristo, de la enseñanza, de las buenas noticias de Cristo, estos hermanos recibieron esa palabra en medio de gran tribulación. Si usted quiere, puede ir a Hechos y se va a dar cuenta cuando se relata cómo fue recibido el Evangelio y cuánta oposición tuvieron los apóstoles, en este caso Pablo y su acompañante, y los que estaban escuchando la palabra, cómo fueron atropellados, cómo fueron menospreciados, y en medio de esto ellos recibieron la palabra de Dios y la recibieron, dice, llenos de gozo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo al venir a nuestras vidas produce ese gozo. Esa es una de las marcas del Espíritu Santo en nuestras vidas, y no importa si hay tribulación o si todo está bien. Ese gozo no puede ser borrado, no puede ser eliminado, es algo que Dios pone en nosotros por medio de su Espíritu. Primer elemento, el testimonio. Al decir Pablo, oro por ustedes, recuerda esos momentos, recuerda cómo recibieron la palabra a pesar de los problemas y cómo ellos respondieron dejando fluir el gozo del Espíritu Santo en sus vidas. Versículo 9 sigue diciendo la otra parte de este primer bloque del testimonio y dice que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y lo hicieron desde el principio. Se convirtieron, dieron la vuelta total, arrepentimiento, confesión, aceptación de los pecados, pedir a Dios perdón por los pecados, y entonces ellos, al dar la vuelta a lo que había sido sus vidas, dejaron de ser idólatras y empezaron, escuchen mis hermanos por favor, decidieron vivir para servir al Dios vivo y verdadero. Se dieron cuenta que todo lo que habían conocido era falso, que al llegar a Jesucristo había otra vida, había otra enseñanza. Ahí se conocía al Dios verdadero por medio de su Hijo. Versículo 10, última parte del primer bloque del testimonio. Desde el principio Pablo está hablando que estos hermanos creyeron en el hecho, en la realidad que vendría, que Jesús, debían esperar a Jesús porque Él había resucitado de los muertos, había ascendido al cielo. Y ese mismo Jesús descendería a recoger, a traer a Él mismo, a su iglesia, y que entonces este mismo Jesús que vendría de los cielos a buscar a su novia, ese mismo Jesús los estaba desde ya librando de la ira venidera. Este testimonio que tenemos que resumir de forma tan rápida es un testimonio poderoso, porque está hablando de personas que le creyeron a Dios, permanecieron firmes desde el principio. Desde el principio creyeron las verdades que Dios revela, las tomaron, las asimilaron. Y la segunda parte del versículo del testimonio tiene que ver con el versículo que habla, el versículo 3, que dice que por medio de esa palabra de Dios, Pablo se acordaba sin cesar de la obra de su fe, la obra de ellos, lo que había la fe obrado en ellos. 2, el trabajo de amor que ellos habían hecho. Y tercero, la constancia en la esperanza del Señor.
No solo creyeron, no solo vinieron a Cristo, no solo dejaron la vida pasada, no solo aceptaron que Cristo volvería porque había resucitado y ellos al ser parte de su iglesia serían recogidos con Él, sino que esta gente se expuso, quiso, determinó que otros conocieran lo que ellos habían conocido. Desde el principio empezaron a proclamar la palabra de Dios. Desde el principio ellos quisieron que otros fueran también participantes de esto. Él, Pablo, que les había dado esto, se da cuenta de que de alguna forma le llegó la información de que estos hermanos, algunos al pasar el tiempo, cosa que pasa con frecuencia, empezaron a tener algunas dudas, algunas confusiones. Y ante esto tenían confusiones con la segunda venida, la resurrección del Señor, la secuencia en que sucederían los hechos, como cuando Cristo descendiera, sería la resurrección de aquellos que habían pasado a la presencia de Dios antes que los que estaban vivos en ese momento, cómo Cristo recogería a la iglesia a sí mismo y cuáles serían los hechos visibles que el mundo vería cuando Cristo regresara a establecer su reino en la tierra. Al tener confusiones y Pablo entender que esas son enseñanzas básicas, enseñanzas que todo cristiano debe saber, él escribe dando estas instrucciones. Y lo encontramos allí diciendo cuáles eran esas cosas. Usted puede leerlo en 1 Tesalonicenses 4. Pero, como es pero muy peligroso que las cosas que son verdades centrales sean descuidadas, o que los creyentes, por no tenerlas claras, afirmadas en su interior, las vayan dejando, vayan diluyéndose en el tiempo y vayan perdiendo impacto en el corazón. Él trata algunos aspectos en su carta, la segunda carta, que son sumamente importantes para lo que vamos a tratar hoy. En esa segunda carta, capítulo 2, versículo 1, ustedes ven que él empieza diciendo, segunda Tesalonicenses 2, con respecto ¿a qué? A la venida de nuestro Señor Jesucristo. Escuche ahora, y nuestra reunión con Él. Él está hablando ahora enfocándose en ese momento de encuentro. Miren las dos formas en que están ligadas estas dos expresiones. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Está diciendo ese momento glorioso, extraordinario, inefable y que nosotros no podemos describir con toda fidelidad porque no lo hemos vivido. Dice que la iglesia será tomada, trasladada de la tierra. Los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros, dice, nos reuniremos todos con el Señor en el aire. El Señor va a descender a algún nivel, a algún punto de lo que es la estratosfera, quizás, o la atmósfera, no sabemos. Él va a descender, Él viene a recoger su iglesia. Él dice, con respecto a eso, es necesario que ustedes sepan que esto va a ocurrir. Nuestra reunión con Él va a ocurrir. Es algo asegurado por medio del Espíritu Santo. Pero ¿qué sigue diciendo? En el versículo 2 dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y Él está diciendo, ustedes tienen que saber que su modo de pensar no puede estar perturbado, no puede estar provocándoles angustia, porque deben saber con certeza cómo es que va a pasar todo. ¿Cuáles son los hechos? ¿A qué ustedes tienen que mirar para saber, bueno, el Señor está cerca, el Señor viene a buscarnos? Y Él dice, esta frase es clave, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. El versículo 3 añade, nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Si tomamos estos 3 versículos, yo voy a dividir en 2 bloques la enseñanza. Primero, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Segundo, nadie os engañe en ninguna manera. Y eso quiere decir, no te dejes engañar por nadie. Nadie, sea que vaya una carta como si fuera nuestra, dice Pablo, sea que algún espíritu diga algo que parece que es de Dios, pero no es de Dios. De ninguna manera se dejen ustedes engañar. De esos dos conceptos, esas 2 advertencias, está diciéndonos que es posible ser engañados, que sí es posible que nosotros podamos ser confundidos, que podamos ser desviados de la verdad. Y eso ocurre cuando las bases de nuestra fe han ido siendo perturbadas y minadas. Eso ocurre, esa posibilidad ocurre cuando nosotros, lo que hemos estado oyendo y no confrontando con la verdad de Dios, empieza a traernos dudas, confusiones. Empezamos a elucubrar, empezamos a pensar, quizás es de esta forma o cómo sería. En segundo lugar, el engaño tiene el poder, ahí está diciéndonos Dios, el Espíritu Santo por medio de esta enseñanza, el engaño tiene el poder de mover nuestro modo de pensar. ¿A qué se refiere vuestro modo de pensar? Pablo, el Espíritu Santo a través de Pablo está diciéndonos la forma en que ustedes piensan. No se está refiriendo a eso. Nuestra antigua manera de pensar no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a que por medio de las enseñanzas que recibimos a través de la palabra, por medio de lo que Dios nos revela y aceptamos para nuestras vidas, entonces Dios va poniendo en nosotros una nueva manera de pensar. Para decirlo de una forma poderosa, tal y como la palabra nos lo enseña, nosotros tenemos la mente de Cristo. Porque tenemos la mente de Cristo, tenemos un nuevo o una nueva manera de pensar. Y porque tenemos una nueva manera de pensar, entonces nuestros pensamientos van llevándonos a tener una base sólida, muy firme, acerca de lo que es tener la fe en Dios, tener la fe en Jesucristo, permitir al Espíritu Santo que esa palabra haga todo lo que debe hacer en nuestra vida, entiéndase transformación, para que nuestro modo de pensar no sea desplazado, no sea quitado, no sea cambiado de lugar. Dice que en ninguna manera, no importa la forma en que venga, no importa la manera en que se nos presente, no importa quién sea el instrumento que la presente, no podemos permitir que nuestra manera de pensar en Cristo sea totalmente desviada o empiece a ser desviada. Para combatir el espíritu de engaño era necesario que los nuevos creyentes fueran discipulados de tal forma que ese discipulado fuera produciendo en ellos personas que asumieran, aceptaran, tomaran para ellos la verdad de Cristo, su enseñanza o sus enseñanzas, sin cuestionarlas, sin moverlas, sin reinterpretarlas, sino asumirlas como aquellas que Cristo dejó a sus apóstoles antes de salir y les dijo, al ir, vayan por el mundo, vayan haciendo discípulos y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Hay un traspaso de verdades, hay un traspaso de una enseñanza que viene del Señor Jesús y que no puede ser cambiada al antojo humano. Esos discipulados, esos que fueron discipulados, pueden ir creciendo de manera firme. Y cuando lleguen esos embates que siempre llegan, cuando llegan esas ideologías
esos pensamientos, esas suposiciones, entonces se puede repeler porque se tiene dentro, están afirmadas dentro, están enraizadas dentro aquellas enseñanzas que vienen del Señor Jesús, más que nada, porque Él está dentro de nuestras vidas. No para darnos nosotros la libertad de ir en contra de lo que Él dice, sino para aceptarlo. Él dijo, enséñenles todo lo que yo les he dado. Ese todo es crucial para tener ese modo de pensar inamovible. Ahora, cuando llegamos a ese punto, entonces Pablo vamos al versículo 3 y dice, miren hermanos, deben ustedes saber que antes de que venga el Señor a buscarnos, a reunirnos con Él, ustedes deben tener muy claro que no va a ocurrir eso sin que el Señor dé dos señales muy significativas. Hay muchas señales. Cristo dejó muchas señales. Es caminando y viendo poco a poco cómo se acerca o cómo nos acercamos a Él, cómo Él viene a buscarnos y cómo el mundo va a ir cambiando y va a ir recibiendo tanto el juicio de Dios como la misericordia, cómo Dios aún en medio del rechazo humano, del levantamiento en contra de Él, seguirá dando muestras de misericordia. Y entonces Pablo dice, mire, ustedes deben saber lo siguiente. Número 1, hay dos hechos antes de que la iglesia sea trasladada, sacada. Y él dice, el primero es, no vendrá esa reunión con el Señor sin que antes venga la apostasía. Palabra clave. Y se manifieste el hombre de pecado. Va a venir la apostasía, va a ser evidente, se va a ver, y también va a haber otra manifestación que es el hombre de pecado. Vayamos a la apostasía para decir rápidamente y tener claramente o repasar aquello que ya sabemos, que tiene que ver con alguien que es arrastrado, influenciado por el error, y su fe se va contaminando. Su fe en lugar de permanecer firme y de que su modo de pensar no cambia, empieza a fluctuar y se va llenando de creencias contrarias a aquellas que el Señor Jesús enseñó, aquellas que están escritas en su palabra, aquellas que vienen de Dios. La persona empieza a contaminarse, se deja influenciar o por su propio pensamiento, o por dardos que el enemigo lanza, o por ideologías que lo rodean. La persona empieza a dejar de creer como creía y va caminando en sentido contrario, se devuelve. Después de haberse convertido a Dios, entonces empieza a desconvertirse y empieza a adquirir, a ver, a aceptar ciertos puntos de vista, ciertas maneras de vivir, ciertos enfoques que dañan, minan, van corrompiendo por dentro su fe. La apostasía es abandono y rechazo a la verdad revelada por Dios. De forma sencilla la podemos decir así. Es un abandono, es apartarse de aquello que Dios nos ha revelado. Eso nunca viene de un momento a otro. Siempre hay una contaminación interna que va moviendo nuestra manera de pensar, nuestra fe en el Señor. La segunda manifestación, dice, es que va a aparecer, va a hacerse visible ese hombre del pecado, ese hijo de perdición. Y eso a lo que se está refiriendo es a ese gobernante que la palabra de Dios nos habla en el Antiguo y Nuevo Testamento, que terminará teniendo el poder que el enemigo le entrega, que él lo asume y que empieza a gobernar el mundo conforme al deseo de Satanás. No ya de forma sutil, no ya porque entendimos que la economía o las finanzas o la filosofía o el arte debe ser llevado de esa forma, sino porque impone un nuevo orden mundial, establece cómo se va a hacer y lo va a hacer de manera dictatorial. No vamos a entrar ahí porque ese no es el tema, pero dice la palabra, cuando tú veas apostasía dentro de la iglesia, y no está diciendo apostasía porque siempre la ha habido a través del tiempo, desde el principio, sino esa ola, esa tendencia, ese levantamiento de que cualquiera puede decir, pero mira, no es así. No, Cristo no era así. No, Él hacía tal cosa, contrario a lo que dice la palabra.
Al ver eso, presta atención, prestemos atención para que no seamos engañados. Esos dos hechos preliminares son sumamente importantes para nosotros poder tocar lo que el Señor nos invita a mirar. Porque mire, cuando Dios habla de apostasía dentro de su pueblo, y no quiere decir que otra persona fuera, que salió fuera, no esté impactando al mundo con lo que está diciendo, sino que se da ese fenómeno de apostasía se da dentro de la iglesia sale, de la iglesia surge de hermanos o personas que eran nuestros hermanos en la fe, o que decían que eran nuestros hermanos de la fe, o que decían que habían creído en Cristo. De ellos surge una tendencia que los lleva en sentido contrario a lo que dice la palabra, que tú y yo, si somos hijos de Dios, estamos llamados a creerle al Señor, a honrar al Señor, a bendecir al Señor, a aprender quién es Cristo, a aprender cómo Él piensa, a aprender cómo Él hizo, actuó, cómo Él operó en la tierra. Y al ver la grandeza de su persona, nosotros amemos a ese Salvador y querramos hacer lo que Él nos pide. Ahora bien, yo quiero, por favor, que usted lea esta noticia. Es la noticia de un conocido cantautor cristiano que menciona en su nota, creo que esto fue el día 11 de este marzo o de abril, ahora no recuerdo el mes, pero muy reciente, que él publicó en su red social Facebook lo siguiente. Él hace este comentario. En la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, cantaron un himno. Me provoca curiosidad saber qué himno cantaron. Sabiendo lo que sabes acerca de Jesús, ahora él le dice a sus seguidores, sabiendo lo que sabes acerca de Jesús, ¿cuál de las siguientes canciones crees que escogería para cantar con sus discípulos? Y luego dice, no bromeo. Está diciendo a todo el que lea la noticia, ¿cuál de las siguientes canciones crees que escogería Jesús para cantar con sus discípulos? Repito, dice, no bromeo. Entonces pone ahí unas 6 canciones. Algunas son cristianas o han surgido de inspiración de aquellos que aman a Dios, y otras no lo son. Fíjese lo que dice. What a Wonderful World, de Louis Armstrong, famoso trompetista y cantante. Cuán grande es Él, una de las alabanzas más preciosas que Dios ha permitido que el pueblo de Dios tenga durante muchos, muchos años. One Love, esa es de Bob Marley, un cantante que se suicidó él mismo con las drogas, muy famoso en el mundo en los años, creo, 70, 80. Y luego dice, solo me imagino, Mercy Me, Imagine, que es de John Lennon, uno del director o el más destacado de los Beatles, ese grupo. Y luego dice El Poderoso de Israel. El Poderoso de Israel es una alabanza cristiana que nosotros con júbilo cantamos porque hablamos del Dios. Está refiriendo a aquella experiencia gloriosa de Moisés cuando canta a Dios al ver que Él abre el mar. Ahora bien, Él dice, ahora tú y yo estamos leyendo, Él nos dice, ¿cuál de las siguientes canciones crees que escogería para cantar con sus discípulos? ¿Cuál de estas? Y nos está pidiendo a nosotros, conforme al conocimiento que tenemos de Jesús, que pensemos esa noche, ¿cuál cantaría Jesús? El primer y craso error, y tenemos que insertarnos en esto, es no poner en su justo lugar, no dar la importancia correcta, la importancia espiritual que tiene esa noche, esas horas que Jesús compartió con sus discípulos. Esos momentos, esas horas previas antes de Él llevar a cabo su misión en la tierra. Ese momento, cuando se habla de ese himno, cuando se habla de la última cena, se está hablando
de un momento sumamente grande, no tenemos palabras humanas para explicarlo, porque fue en ese momento, se estaba concentrando lo que sería el último tiempo de Jesús en la tierra para completar su misión. Ahora yo quiero que nosotros hagamos justicia partiendo de esto y nosotros empecemos con esta parte, la primera parte del comentario de este cantautor, quien dice en la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos, cantaron un himno. Y dice, me provoca curiosidad saber qué himno. Entonces vamos a empezar nosotros con la palabra de Dios y con la historia del pueblo de Israel. Vamos a empezar con lo que Cristo dijo al iniciar esa reunión. Y lo que quiero es, mis hermanos, por favor, tomemos en cuenta esto, que el Señor estaba dando una importancia vital a ese momento. Partamos del momento en que entra con sus discípulos a aquel aposento alto, se sienta a la mesa con ellos y exclama, y es una exclamación que sale de lo profundo de su interior, y lo recoge Lucas capítulo 22 versículos 16 y 17. Y el Señor dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Mire, yo no tengo el tiempo en esta hora de poder hablar toda la intensidad. En la Biblia de las Américas dice, intensamente he deseado. Lo que Cristo está diciendo, este es un momento tan especial, lo he esperado de una forma tan vehemente. Ha llegado el momento de que yo comparta con ustedes. Era un momento sumamente importante, no solo para los discípulos, sino para el mundo entero. Y para Cristo, que era el consumador de lo que iba a ocurrir. Era sumamente importante que sus discípulos entendieran que ese momento, en una atmósfera creada por Él, era altamente solemne. Y entonces, ese ambiente tan reverente que Cristo imprimió, en ese momento ocurrieron varias cosas. Quiero mencionar algunas, porque quiero destacar, es lo que el Espíritu pone en mí, que destaquemos en este momento qué está ocurriendo en esa última noche. Número 1, Jesús, dice la palabra de Dios, se quitó la ropa externa, tomó agua, se inclinó delante de cada discípulo, lavó los pies, y al decir esto estaba enseñando humildad, pero al mismo tiempo estaba enseñando pureza espiritual. Era necesario que sus discípulos aprendieran esa noche la importancia de ser puros, santos, limpios delante de Dios. Segundo, Él luego se sienta a la mesa y empieza a decir que esa Pascua era nueva, significaba un nuevo pacto, que Él estaba en ese momento, o quería en ese momento que entendieran cuán trascendental era que su cuerpo iba a ser entregado y su sangre derramada para la remisión del pecado, de los pecados del mundo, de todo aquel que le creyera. Era un momento sumamente importante, sumamente especial. Él estaba hablando de su sacrificio. En ese momento les estaba hablando de su muerte. Les estaba hablando del cumplimiento de las promesas hechas por Dios en el Antiguo Testamento. Allí se estaba dando algo sobrenatural. Allí la presencia de Dios estaba. El Hijo estaba hablando, revelando, manifestando, trayendo a sus discípulos verdades que habían sido atesoradas en el corazón de Dios y que en ese momento Él las traía, las daba a conocer. Les dijo en ese mismo capítulo, en ese mismo tiempo, que era necesario que ellos supieran que todo lo que estaba ocurriendo había estado dicho y que solo era cumplimiento de las profecías, de las Escrituras. Oró al Padre, le entregó a sus discípulos y les dijo, atención, guárdalos del mal. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. En el mundo hay maldad, en el mundo hay un sistema totalmente contrario a lo que Dios quiere. Guárdalos, Padre, del mal. Ya yo no voy a estar con ellos físicamente, guárdalos del mal. Les habló de que Él, que así como Él no era del mundo, ellos tampoco eran del mundo.
pero que Él los enviaba al mundo como el Padre lo había enviado a Él al mundo. Él los enviaba al mundo teniendo ya una nueva manera de pensar, teniendo la verdad en su vida, habiendo conocido la verdad que es Cristo, habiendo asimilado sus enseñanzas. Él los enviaba al mundo para que el mundo conociera, llegara a conocer, escuchara lo que ellos habían escuchado. Ellos habían conocido al verdadero, ellos debían hablar del verdadero. Cristo esa noche le habló al Padre de que quería que los santificara en su verdad. Oró para que sus discípulos fueran santificados en la verdad y dijo: porque tu palabra es verdad. Santifícalos, apártalos, conságralos para ti. Que estén en el mundo pero que no se dejen contaminar. Ya fueron sacados de ese pensamiento, de esa corriente, de ese sistema. Ahora guárdalos en ti. Y el Señor intercedió para que ellos fueran fieles y su unidad y su amor fuera un testimonio al mundo, impactara al mundo, el mundo creyera por la vida y por la palabra. Esa noche el ambiente no era un ambiente liviano, no era un ambiente superficial, no era un ambiente banal. Esa noche lo que había allí era gracia de Dios, poder de Dios, unción de Dios, escritura tras escritura que Cristo traía diciéndoles esto tenía que cumplirse. Ese día el Señor les habló de paz, anticipándoles su muerte. Ese día les habló de que su corazón no se turbara. Ellos se impactaron cuando Cristo empezó a decir que Él iba a ser entregado. Ese día Cristo les habló de la casa del Padre, de lo que hay en la casa del Padre y lo que les esperaba por ser discípulos del Señor. Esa noche Cristo les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo a través de mí ustedes pueden venir al Padre. Cristo les enseñó tantas cosas esa noche. Abrió su corazón, era su legado final. Y quería que sus discípulos tomaran todo aquello que luego el Espíritu Santo iba a revelarles, ampliarles, para que ellos dieran a conocer. El llamamiento del cristiano es hablar de Cristo, es hablar de su verdad. El llamamiento del cristiano es exponer quién es Cristo para que sea conocido, para que sea el que las personas elijan, si así lo desean, tomarlo, recibirlo, depositar sus vidas en Él para que Él haga los cambios que cada ser humano necesita y que sin Cristo no es posible que sea de otra forma. Y dice entonces Mateo, que es el que recoge esto, dice: y cuando hubieron cantado el himno salieron al Monte de los Olivos. Este cantautor cristiano se está refiriendo a eso. Cuando hubieron cantado el himno, ese himno se cantó después que terminó la Pascua. Se levantaron, cantaron juntos, y es que la costumbre judía era que durante las fiestas que Dios había señalado, se tomaban porciones de la Biblia, se leían y se cantaban. En cada fiesta había porciones específicas y el himno cantado aquí comprende los salmos desde el 113 al 118. Se cantaban esos salmos de manera intercalada. Y la última parte, sin duda, es la que está en ese momento citando la palabra. Ya habían cenado, ya había concluido la celebración de la Pascua y la inauguración de esta nueva Pascua, de este nuevo pacto del Señor con todo aquel que le creyera. Ese himno no era desconocido, puesto que Cristo celebra la Pascua para darle un sentido diferente y pasa el tiempo hablándole a sus discípulos, tomando las escrituras para decir: esto es lo que se había escrito de mí y tiene cumplimiento, tiene que ocurrir. Todo lo que ustedes están viendo tiene que ocurrir. Entonces Cristo toma el salmo para cantar con ellos, que se lo sabían porque eran judíos, el salmo. Este salmo, este bloque se le llamaba el halal, que quiere decir esta palabra: alabad a Dios. Cristo se levanta con sus discípulos antes de salir al Getsemaní para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Esos salmos contienen alabanza, gratitud, confianza en Dios, pero además anticipaban los sufrimientos del Mesías. Y voy a dar solo algunas citas. Es que tenemos que ponernos en contexto,
Porque si no conocemos la palabra de Dios, seremos engañados. Porque personas con impacto, con influencia, son las que salen, las que se desvían. Y pueden tener tal influencia en nuestras vidas que tomemos con ligereza lo que están enseñando. Y eso va a ir calando en nuestras vidas y puede dañarnos eternamente. Ahora, ¿qué es lo que dicen esos salmos? Para que sepamos qué cantó Cristo. Escúcheme, Cristo sabía lo que iba a pasar, pero Él sabía que la palabra de Dios es la palabra que fortalece y que se cumple en cualquier momento de nuestras vidas. Miren lo que es el Salmo 16:10, parte de ese conjunto, desde el 113 al 118. 116:10 dice: me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Cristo está hablando de la muerte que se aproxima. Salmo 116:15, Él sigue cantando: andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Anticipa la resurrección. Salmo 118:14, mi fortaleza y mi cántico es Jah, y Él me ha sido por salvación. Está diciendo: Dios es mi fortaleza, Jehová es mi fortaleza. Ese mismo Salmo 118, versículo 22, que sería bueno que usted lo leyera completo porque es precioso, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Cristo está diciendo: soy la piedra sobre la cual se edifica la iglesia, aunque el mundo me ha rechazado, aunque mi pueblo no me ha conocido, aunque la élite religiosa dice que no soy la piedra que Dios ha escogido. Versículo 24, mire qué precioso cantar esto en ese momento. Cristo nos enseña muchísimo de ese himno, con ese himno. Dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Cristo estaba cantando con gozo en medio de la o antes de que la aflicción llegara. Él estaba declarando lo que la palabra declaraba. Y por último leo el versículos 25, 28 y 29 y dice: bendito el que viene en nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Bendición, bendición para aquel que viene en nombre de Jehová. Él está diciendo: es esa la bendición. Si usted echa un poquito para atrás, solo entre paréntesis, recuerde cómo fue recibido Cristo el día que entró a Jerusalén. Así fue recibido, con ese versículo. Vamos al 28. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Cristo está cantando: Dios mío, te alabaré, te exaltaré. Aprendamos de él. Versículo 29. Alabad a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ese es el canto, el himno que Cristo ese día, en esa atmósfera sobrenatural, gloriosa, poderosa, atmósfera de amor, atmósfera de humildad, atmósfera de gracia, Cristo canta con sus discípulos antes de salir al Getsemaní. ¿Cómo que no sabemos cuál es el himno? ¿Cómo que no sabemos y tenemos curiosidad? ¿Cómo entonces decimos: elige tú la alabanza que Cristo cantaría junto a sus discípulos? La solicitud hecha, que tú y yo, seres humanos, elijamos, pongamos en los labios del Señor lo que en esa noche tan crucial para la humanidad iba a ocurrir. Bueno, pues mire, yo voy a tomar uno de los cantautores en esa lista y una de sus canciones. Ese cantautor sumamente famoso en los años 60, 70, John Lennon, cantó y compuso. Cantó de otros y compuso de él, cantando con otros, canciones que exaltaban el uso de las drogas, el libertinaje sexual. Fue uno de los hombres de ese equipo más conocido y uno de los hombres más corrompidos. En segundo lugar, y solo para mencionar una de esas canciones que alababan lo que eran las drogas, hay varias de los Beatles, es esa famosa Yellow Submarine. Y el submarino, en ese momento era un código dentro del lenguaje, el argot de los drogadictos, y tiene que ver con un sedante. Cuando está hablando, vamos a estar en el Yellow Submarine, está hablando, vamos a estar
sedados, drogados. Ahora yo quiero tomar la canción que puso el cantautor cristiano, que es Imagine. Fue escrita por John Lennon y es una de las más famosas que él tiene. ¿Qué propugnaba, qué declaraba, qué decía esta canción? No es Orfa que va a decir lo que interpreta. Estoy simplemente yendo a una persona que no es cristiana hasta donde mi información llega, autor de este libro. Él tiene muchos libros, en este y otro, él habla del instrumento que fueron los Beatles en ese tiempo para fortalecer, para hacer crecer lo que es el nuevo orden mundial. Este hombre se llama Daniel Stulin y este es el libro del cual voy a leer lo que él dice que algunas frases de esa canción significan. Escuche bien. Una de sus frases dice, imagina a todo el mundo, está traduciendo del inglés al español, imagina a todo el mundo viviendo día a día. Y él dice, eso significa promover una filosofía individualista. Lo que está dentro de la canción, el motivo de la canción, era que los jóvenes, los hippies de ese momento, fueran sumergidos en lo que luego explota y es hasta el día de hoy un pensamiento individualista. Un pensamiento yo me amo a mí mismo, yo quiero vivir mi vida y la quiero vivir cada día como yo quiero. Segunda frase que él toma, imagina que no hubiera países. Y esto significa, dice él, atacar el nacionalismo, lo que hoy en día tiene tanto auge. No se necesitan personas que amen su país y que lo defiendan y que entiendan que ese es el país donde Dios los puso y los hizo crecer y que quieran lo mejor para esa nación, sino que se está hablando de que no haya países, no haya fronteras, lo que llamamos hoy aldea global. Tercero, imagina que no hubiera posesiones. Y él dice, el señor Stulin dice, eso es desaparición de la propiedad privada. Que nadie tenga nada, que todo pertenezca al Estado. Cuarto, otra frase, espero que algún día te unas a nosotros y el mundo sea uno solo. Y dice el gobierno único. Este libro que acabo de decir está en la página 49, este análisis que él hace y dice algunas otras cosas, quienes financiaban ellos como experimento social dentro de la juventud, que en ese momento era empujada, era llevada a un cambio total, destrucción total de las virtudes y valores que habían aprendido, que habían recibido de sus padres, y quitar, desarraigar. Eso terminó llamándose revolución juvenil, y es allí donde la droga y el sexo en todas sus manifestaciones incorrectas irrumpieron en la historia. Imaginar un mundo así, cuando tú oyes esa canción, cuando se oía esa canción, parecía todo tan bonito, esas palabras parecían tan buenas. Sin embargo, todas sus palabras están totalmente rechazando la verdad de Dios. Tienen un trasfondo anti-Dios, anticristo. Número 1, porque Dios hizo las naciones. Él fue que las hizo, lo dice su palabra, Él lo declara. 2, Dios no quiere que el hombre viva para sí mismo. Dios no quiere que el hombre sea un filautos, un amor de sí mismo. Eso es terrible porque trae toda clase de locura en nuestras vidas. Porque despreciamos a los demás, porque nos sumergimos en nuestro querer, porque rechazamos todo lo que sea en contra de lo que nosotros entendemos que debemos recibir. 3, Dios estableció leyes para que el hombre administre sin codicia todo lo que nos dio para que lo administremos sin codicia, pero enseña al hombre a respetar la propiedad de su prójimo. Y usted lo puede buscar en la palabra de Dios, en cualquier lugar dice eso. Dios dice no codicies lo que tiene tu vecino, pero nunca Dios dice no tengas nada. Habla de lo que tú tienes y habla de que eso debe ser bien administrado. Dios no se opone a la posesión adquirida con justicia, para nada.
en lo que está Dios en desacuerdo y nos advierte, es que nosotros no debemos ser personas que adquiramos riqueza de forma mala vida. Dios sí se opone a todo lo que intente destruir las leyes y el orden establecido por Él, incluyendo esto a ese gobernante y a ese gobierno mundial que está sobre nosotros casi ya. Cuando usted y yo volvemos a lo que dijo el Espíritu Santo a través de Pablo, deben saber que antes de venir el Señor a reunirse con nosotros con Él, va a haber apostasía. Se van a negar las verdades de Dios. La gente se va a apartar de Dios. La gente va a empezar a enseñar otra cosa. La gente va a tomar de forma liviana la verdad de Dios, de forma liviana a Jesucristo, de forma liviana a Dios, aún aquellos que antes le conocían. Por lo tanto, habiendo visto todo esto, Cristo, lo que pasó esa noche, lo que Él enseñó ese día, lo que Él quiso que sus discípulos nos enseñaran a nosotros a través del tiempo, habiendo visto que ese himno que se cantó era pura palabra de Dios, eran salmos de Dios, inspirados en Dios, hablando de su grandeza, su señorío, su majestad, su misericordia, su amor. Habiendo visto que alguien nos dice, quisiera saber qué canción se cantó, y anímate, busca tú entre estas 6 que te doy, cuál Cristo cantaría esa noche, de forma totalmente liviana, negando lo que Dios realmente nos enseña de Cristo, su santidad, su pureza, que nunca hizo nada que estuviera fuera de aquello que era la voluntad de su Padre. Entonces, esta invitación es una muestra completa de lo que es apostasía. Hermanos, tengamos cuidado. Este tiempo se cumple ante nuestros ojos. Y triste, da mucho dolor que cualquiera de nosotros tome un camino errado. Aquí no se trata de criticar, aquí se trata de alertar ante esto que dijo el Señor que iba a ocurrir en medio nuestro. Y si tú ves lo que está pasando y crees lo que dice la palabra, entonces tienes que hacer el esfuerzo de revisarte. Por eso Pablo decía, cuidado, no se muevan de su manera de pensar. Lo que ustedes han recibido es lo que tienen que seguir creyendo. Creyeron desde el primer día que Jesús es quien es, que ha resucitado, que regresa, pero antes de regresar, estas 2 cosas deben tenerlas presentes. Si delante de nosotros está la apostasía, entonces debemos entender que tenemos que hacer un esfuerzo para evitar caer en ella. Y le voy a dejar solo tres de otras que hay. 3 medidas sanadoras, preventivas, necesarias para que usted y yo nos cuidemos de la apostasía. Número 1, aprendamos a discernir la verdad y rechazar la mentira. Leímos al principio 2 Corintios 3 en versículo 8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Esta es una frase tan sencilla y tan profunda. Nosotros no podemos ir en contra de la verdad, aunque nos levantemos en contra de ella. Romanos capítulo 1. Sí, los hombres que detienen la verdad con la injusticia, pero sobre los cuales viene la ira de Dios. Parte de lo que estamos viviendo hoy es eso. Ahora, volvamos a, nada podemos en contra de la verdad. No importa cuántos seres humanos, cuántos hombres y mujeres se hayan levantado y se estén levantando y están levantados en contra del Señor y lo que Él dice. Cada uno está usando la voluntad que Dios le dio y la libertad que Dios le dio. Pero eso no quiere decir que el camino que hayan tomado es el correcto. Para nada significa que lo que están diciendo es la verdad, porque la verdad es una. Cristo dijo, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Y Él es una persona viviente que está o llega a nosotros para seguir llevándonos a la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Nunca estando en Cristo, aferrados a Él, nuestro pensamiento será por encima de lo que Él enseña. Porque Él justamente nos lleva a la verdad, nos conduce a la libertad.
Mientras estemos en Cristo estaremos seguros. Si nos salimos de Cristo, inmediatamente estamos en problemas. Segundo elemento, primero, repito el primero, aprendamos a discernir la verdad y a rechazar la mentira. Hay que hacer diferencia. No es que parezca verdad, es que sea verdad. Son dos cosas distintas. En segundo lugar, identificar y separar lo santo de lo secular. Cristo dijo, ellos están en el mundo, pero no son del mundo, así como tampoco yo soy del mundo. Tú y yo hemos sido llamados, si somos hijos de Dios, a estar en el mundo para dar un mensaje. El mundo necesita la verdad. Aunque se empecine en no quererla, el mundo la necesita. Todo ser humano la necesita. Pero si tú y yo hemos recibido la verdad y nos desviamos y empezamos a poner un poquito de mentira y empezamos a creer ciertas cosas, tú y yo no vamos a ser sal para la tierra ni luz para la tierra. El mundo nos absorberá y la luz nuestra no se verá. Y si la luz deja de ser, ya no alumbra. Cristo está diciendo, Padre, guárdalos del mal. Hay mal en el mundo, pero ellos deben ser luz, deben ser sal, deben ser anticorrosivos. Y la forma de que tú lo hagas es santifícalos. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Hermanos, esta es la hora de aferrarnos, de abrazarnos y no soltarnos de Jesucristo y de su palabra. Esta es la hora. Si tú has sido descuidado o descuidada, si no te ha gustado mucho la lectura de la Biblia, si te aburre, cosa que el enemigo hace y que nuestra carne provoca, si te parece que es pérdida de tiempo, cualquier cosa, lo que haya en tu mente que no te permita sentarte a escudriñar o meditar la palabra de Dios, rómpelo en este tiempo. Todos estamos en peligro. Dios nos está permitiendo ver cómo personas claves en su reino ya no están en su reino. Ya no están en su reino en la fidelidad, altura y santidad. Dios nos está enseñando cuántas personas se han desviado. Mi corazón continuamente sufre porque yo tuve maestros preciosos de la palabra que hoy no están en la palabra, que hoy están enseñando lo contrario a lo que ellos enseñaron. Entonces cualquiera está en peligro. Como dice el Señor, el que cree estar firme, mire que no caiga. Ahora tú y yo, segunda cosa, tenemos que saber que es nuestro deber para preservar nuestra salud espiritual. Identificar lo que no es de Dios, identificar lo que es de Dios. Lo que no es de Dios es secular, está bajo la autoridad de las tinieblas, aunque parezca bueno, aunque parezca bonito. Las canciones pueden ser preciosas, pero sus palabras tienen algún mensaje, o su música nos conduce a algo. La música tiene un poder tremendo. Ahora hay música que es de Dios y es música como el pueblo de Israel lo mostró y Dios se lo enseñó a Moisés. Una música que lleva al pueblo a pecar. Está claro, no vamos a entrar en eso ahora. Ahora, tratándose de que tú pongas en Cristo palabras que para nada tienen que ver con Él, con su misión, con su santidad, entonces estamos en problema. El mundo ha captado nuestra vida, ha captado nuestra atención, ha captado nuestros pensamientos y de eso se trata la última parte. Tener como norma, a partir de hoy, si es que se te olvidó, lo empezaste algún día, después lo dejaste, a partir de hoy, no te descuides, escucha bien lo que Dios te dice a mí, nos dice a nosotros, te dice a ti, hay que tener por norma, y por norma quiere decir siempre debe ser así y hacerse así. Tiene que ser parte de nuestra vida. Tiene que ser parte de nuestro comportamiento, conducta, actitud, pensamientos, sentimientos todos los días. Tener por norma llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Para que nuestra mente no se movilice, para que no nos dejemos de pensar. Todos los días lo que tú y yo pensamos tiene que ser sometido al filtro de Cristo. Traerlo a la obediencia. Y si no está conforme a la obediencia de Cristo, descártalo, sácalo, quitémoslo, no podemos tenerlo. Inmediatamente se convierte en un germen que nos llevará tarde o temprano, si no nos arrepentimos, al fracaso espiritual. No podemos
ser parte de su novia, de su iglesia. Si tú y yo todos los días no somos obedientes, y esa obediencia empieza en lo que pensamos, cómo lo pensamos, cómo lo procesamos. Esa mente tiene que estar sometida al Señor. Si tú y yo no somos personas cuidadosas, no podremos zafarnos de la apostasía. Cualquier cosa que entre, que mine tus cimientos de la fe, tu obediencia a Dios, tu amor a Dios, tu servicio a Dios, tiene que ser descartado. En este tiempo no se puede ser liviano. En este tiempo no se puede ser superficial en la fe. Es la roca Cristo y a Él tenemos que aferrarnos. Él lo dijo, o construimos nuestras vidas sobre su palabra para ser hombres y mujeres obedientes, o nosotros, al no hacer caso, oír la palabra de Dios y no practicarla, terminaremos siendo hombres y mujeres, jóvenes, niños, no sabios, sino necios. Y está en peligro nuestra vida. El Señor nos permita llevar todo pensamiento a su obediencia. No nos dejemos engañar por la apostasía. Tiempos difíciles, pero tiempos en que también se acerca nuestra victoria, nuestra esperanza, que es Cristo Jesús. Vamos a orar. Y que las palabras que el Señor nos ha traído hoy y las evidencias nos enseñen que no es tiempo de descuido, sino tiempo de alerta, de vigilancia y de orar sin cesar para no entrar en tentación. Padre amado, muchas gracias por tu palabra, viva, eficaz, poderosa. Porque tiene esa palabra el poder, dices tú, de ser como martillo que despedaza la roca. Por ser tu palabra la que tiene el poder para cortar esa espada de doble filo. Porque tu palabra tiene el poder de alumbrar el entendimiento y, como dices tú, dar sabiduría al sencillo. Te pedimos en este momento, Señor, que nos libres de descuidarnos, que nos libres de dejar atrás tu palabra, que nos libres de no atender a tus advertencias, que nos libres de creer que somos más sabios que tú, que nos libres de tomar con ligereza lo que requiere santidad. Danos, oh Dios, un espíritu que entienda lo que es el temor reverente. Y ante esto, Señor, honrarte, bendecirte, alabarte, dándote a ti lo que mereces y poniéndonos nosotros en el lugar que nos corresponde, hijos tuyos que se humillan, que reconocen tu poder, grandeza, majestad, soberanía, tu sabiduría, tu entendimiento, tu inteligencia. Y ante ti nos postramos, reconociendo que nunca, Señor, podremos desmentir, disminuir, invalidar, menospreciar todo lo bueno, lo puro, lo justo que tú eres y todo lo que tú representas. En esta hora pido, Señor, que nos des la gracia de traer todo nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo. Que en este momento, Señor, podamos separar lo secular de lo santo. Que en este momento podamos de todo corazón aferrarnos a la verdad y rechazar intensamente la mentira. Porque nada podemos contra ti, contra tu palabra, contra tu revelación, sino que nos pongamos de acuerdo para ser hombres y mujeres que nuestro pensamiento, nuestro modo de pensar no se aparta, no se mueva, sino que permanece seguro, entre tanto esperamos tu regreso. Bendice cada familia, Señor, bendice cada familia. Llega a cada hogar, santifica cada hogar, santifica las relaciones. Bendice con amor cada miembro de la familia y que nos acerquemos con un corazón ardiente para que estemos listos a recibirte cuando tú vengas a recogernos. En el nombre de Jesús oramos, pidiéndote que nos libres, Señor, de revolución, que nos bendigas con renovación y transformación. Te creemos a ti y queremos amarte. Queremos tenerte en lo profundo de nuestro ser. En el nombre de Jesús te damos gracias. Oh Señor, esparce a tus enemigos y ayúdanos a caminar en tu verdad. Te damos gracias por eso.
Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, hermano, hermana, amigo, amiga, a todos. El Señor nos permita tener la gracia de seguir buscándolo en humildad y de creerle y no olvidar que solo Dios nos bendice y es Dios de misericordia. El Señor te guarde.